Él está aquí para ti y para mí. Él está aquí porque, sabes, desde hace mucho tiempo tienes una oración en particular que habla al cielo por respuesta. Y yo estoy convencida que el Espíritu Santo es quien ha de convencernos de que no nos rindamos ante la tormenta. Amén. No es tiempo de rendirse ante la dificultad. Es tiempo de creer. Es tiempo de avanzada. Es tiempo de levantar la mayor barrera de protección que todo creyente pueda tener sobre la tierra. Y es la barrera de la fe. ¿Pero fe en qué? Fe en lo que ha salido de la boca de Dios. Fe en lo que Él ha trazado para ti como propósito específico. Fe en medio de lo que no se parece a lo que es el deseo que hay en el corazón de Dios y mucho menos en el tuyo. Así que hoy, no sé de quién es, en medio de lo que pudiéramos estar pasando, el Espíritu Santo nos quiere enseñar a todos. Amén. Y digo enseñar a todos porque yo aprendo cada vez que el Señor me permite compartir de su palabra. Digo, Señor, no puedo hablar nada por mí misma a menos que tú me lo hayas enseñado. Así que sé que estamos en una serie que se llama Barreras de Protección y ciertamente muy conocida en medio de lo que es lo terrestre, en medio de todo lo que es lo marítimo, lo aéreo, porque todo tiene sus reglas, todo tiene sus principios y sus barreras para evitar que en medio de los riesgos nosotros podamos cometer errores. Y estos errores pudieran llevarnos a la fatalidad que para nada nosotros lo deseamos. Amén. Así que vamos a estar hablando un poco acerca de tormentas. Y yo digo, ¿quién no ha vivido tormentas? ¿Quién no está pasando tormentas? ¿Quién no está en este tiempo tal vez haciéndose muchas preguntas? Preguntas que muchas de ellas no tienen respuesta. Así que hoy quiero que nos paseemos por experiencias que están en la Biblia y que nos van enseñando a querer no soltar la palabra profética que Dios nos ha entregado. Porque de eso se trata. No se trata de nuestro intelecto, no se trata de nuestras habilidades, no se trata ni siquiera de los dones. ¿Sabes de qué se trata? Se trata de la palabra más poderosa que es capaz de destruir barreras del enemigo para que se construyan barreras correctas que nos hagan ver el cumplimiento del propósito de Dios. Amén. Así que quiero que nosotros nos posicionemos en lo que la palabra del Señor establece. Sabemos que en medio de los desafíos que en todo el escenario global que hay, mundial, no hay nada que de alguna manera no tienda a intimidar o amedrentar a quienes hemos decidido caminar por el camino correcto, por la vía correcta, transitar viendo a nuestra izquierda, a nuestra derecha, esas barreras que Dios muy bien le establece a toda persona que decide tomar la mano de Dios. Pero también hay momentos donde a veces nosotros podemos perder la mirada, el enfoque hacia lo que Dios nos traza. Y Él nos habla de barreras muy sólidas. Y creo que el domingo pasado fijaron muy bien lo que es la oración y la palabra. El significado potentoso de tener un diálogo con Dios, una comunicación con el Señor, donde nuestro corazón se abre y allí no hay máscara, allí no hay doble cara y no hay doble discurso. Ahí está la claridad de un corazón
que es movido por la mano del Señor. Pero también está la palabra que nos guía, que nos enseña y que nos pone parámetros y nos pone barreras para no cruzar esas barreras y no encontrarnos luego en problema y decir: la culpa la tuvo fulano, la culpa la tuvo el sistema, la culpa la tuvo X. Nada de eso. Es una persona que tiene su mirada puesta en el hacedor de milagro, en el que sabe hacer las cosas, en el que diseñó un plan perfecto para la vida de toda persona, y solamente tenemos que obedecerlo, y es justamente allí donde está el meollo. Así que en medio de todo me encuentro con algo muy grande que está en la palabra, y quiero que me pongan esa imagen porque veo que la imagen no llega. ¿Ok? Y esto fue lo que literalmente el pastor comunicó, y yo le hice algunos ajustes porque quise solamente colocar ese carro tan hermoso que está allí, la parte de ese barco y ese avión. Y yo dije: wow, es que tenemos barreras en muchas áreas. Y ciertamente cuando vamos transitando en vehículo, quienes manejamos sabemos lo que significan las barreras, sobre todo cuando uno va por la vía del páramo, que uno ve que hay mucha deficiencia de barreras de protección. Algunas ciertamente están, pero otras no. Así que si usted se va un poquito más allá, usted sabe que le espera el precipicio. Y mucha gente a veces dice: pastora, ¿y usted se atreve a manejar el páramo? Y yo le digo: pero sí que me ha pasado de todo en la vida, ¿cómo no voy a manejar el páramo? Por favor. Así que Dios ha tenido misericordia de mí, me ha sostenido. Y cada vez que yo transito y manejo el páramo, yo digo: wow, Señor, hay una línea muy corta entre la muerte y entre la prudencia por donde debo andar. Así que tenemos este diseño, como bien lo dice allí, para proteger los medios. O sea, el sistema que está diseñado en esas barreras es para proteger a cada persona, tanto el que va en el vehículo, el que va en agua, porque también hay esa mirada, y el que va en avión. Los que van en avión, los que han viajado en avión, muchas veces tiembla un poquito uno allá adentro porque dice: aquí no hay para dónde agarrar si este bichito falla. Ahí no hay para dónde agarrar. Y yo recuerdo cuando yo comencé a viajar, mi madre en vida me decía: hija, pero ¿cómo usted se va a montar en ese avión? Yo le digo: mami, yo no entiendo tampoco. Yo solamente sé que tengo que llegar a un destino y tengo que montarme en un avión. Así que muchas veces me encomendé al Padre y le dije: Señor, yo solo sé que estoy en tus manos, y si este perolito llegara a fallar, yo sé que luego nos veremos allá delante de ti. Me encomendaba todas las veces que era posible, porque sé que era difícil. Pero más allá de eso, hay situaciones tormentosas que tú vives que no tienen nada que ver a veces que si vas en un carro, vas en un barco, vas en un avión. Sencillamente el ser humano comienza a enfrentar grandes tormentas en su vida por el hecho de escoger servir a un Dios grande, fuerte y temible. Así que la siguiente lámina creo que me da un nombre que es el único que aparece de una forma tremenda allí, donde al hablarme de la tormenta me habla de ese fenómeno, y nos vamos a pasar un poquito por esa parte meteorológica, que se caracteriza por la presencia de dos o más masas de aire de diferentes temperaturas. Sopla una del norte, otra del sur, del este, del oeste, y estas grandes masas de aire colapsan en lo físico, llevándonos a nosotros a escuchar el reciente, por ejemplo, viento que pasó por Florida. Se recuerdan que muy reciente, y estos vientos fueron muy esperados y se hablaba de clase 4, creo. Era una situación bastante difícil y estaban poniendo en alerta a las personas para que tomaran las medidas de previsión. Así que cuando estas tormentas en el área de la naturaleza se avecinan, comienzan a levantar
muchas barreras de protección para ayudar a la gente a que en medio de cualquier situación desastrosa que a veces se escapa ya de control, por lo menos los daños sean menores. Comienzan muchas veces a desalojar zonas completas porque dicen según el estudio meteorológico, el estudio dice que va a arrasar y va a arrancar todo, sobre todo en aquellas áreas americanas donde las casas no son como las de aquí. O sea, usted toca y eso parece de cartón. Esa es otra cosa. Entonces eso asusta y usted ve cómo vuelan techos completos, casas completas, queda barrido todo. Y hace muchos años ocurrió aquí algo fuerte acerca de inundaciones, que fue cuando la parte de La Guaira, los Caracas y todas estas zonas fueron devastadas de alguna forma también por este tipo de fenómenos naturales. Ahora la Biblia nos habla a nosotros de cosas bien importantes. Quiero que me pasen la siguiente lámina. Y yo decía, ahí me saltaron una que es la que quiero que me impacte, que es la de donde aparece la imagen de el alta mar, el barco y un nombre que una persona que me estaba ayudando, ahí está, la vemos, ¿verdad? Nos imaginamos un poquito la tormenta de la vida y a veces vemos esas imágenes y decimos, uy, qué fuerte es como tenebroso, ¿verdad? Uy, imagínate, allí se ve que había una tensión en alta mar. Y alguien dice, ¿alguien puede sobrevivir a eso? Y la Biblia nos narra a nosotros algo que tiene que ver con el Euroclidón. Es un nombre todo raro, ¿verdad? Y eso sencillamente para decir que había una combinación de dos aires allí, el aire del norte y del este, que se encontraron justamente cuando un hijo de Dios tenía que ser trasladado a un cierto lugar, producto de acusaciones que no tenían nada que ver con su vida en verdad. Una tormenta terrible se levanta y hay un hijo de Dios allí en esa barca. Esta no sé si la ven muy fuerte o la ven muy débil, porque en aquel entonces las embarcaciones eran sumamente débiles. Así que en medio de estas tormentas nosotros podemos encontrar en la parte física, según la meteorología, que hay tipos de tormenta. Están las tormentas eléctricas que evidencian rayos, truenos, incendios forestales y todo lo que conocemos. Creo que son las más comunes que nosotros podemos identificar. Este tipo de tormenta eléctrica donde uno ve en lo físico todas estas manifestaciones. Hay otra tormenta que es la tormenta de granizo o de polvo, de arena, perdón, la anterior, la de arena o polvo, que se da en lugares áridos o semiáridos. Y yo tuve la oportunidad de estar en el estado de Arizona, que esas son partes desérticas, y la primera vez que comencé a escuchar que los celulares emitían alertas, me llamó la atención, porque imagínate uno yendo a esos lugares y desconociendo un poco la mecánica o la dinámica de alertar a la gente. Recuerdo que me decía quien andaba conmigo, eso es que viene un monzón. Y yo le decía, ¿qué es eso? Eso es una tormenta de arena, una tormenta de polvo. Hay partículas que se trasladan y hacen literalmente estilo remolinos en los vehículos, y hay que detenerse y los vehículos se sacuden, y si usted está en la calle tiene que rápidamente buscar un lugar para refugiarse, porque es algo muy fuerte que golpea literalmente el cuerpo y te puede derribar. Así que yo decía, wow, preparando esto yo dije, sí, yo estuve allí y sé que es algo muy fuerte, y la velocidad es 40 kilómetros por hora ese viento. 40 kilómetros por hora. Está la otra que es de granizo, que nosotros pues también hemos tenido en algunas oportunidades la experiencia de ver llover granito. Creo que los pastores recientemente los vi por allí, donde veían wow, y pegan duro las pepitas esas. Así que no es que que va a jugar y uno va a salir, no, es que pega durísimo. Entonces también hay que resguardarse. Y está la tormenta tropical, que es la parte que evoluciona de un ciclón tropical que ya viene con más furia. Así que, ¿por qué yo le digo todo esto? Poco a poco vamos a ir entrando en contexto, porque hay tipos de tormenta en la vida de un creyente que uno no sabe
cuál es la que está viviendo. Hasta que comienza a prestar un poquito de atención y uno dice, ¿cuál será el tipo de tormenta que yo estoy viviendo? Esas eléctricas, esas de polvo, de granizo, eso que usted ve allí, es algo que ocurrió en México, en Jalisco, en la zona costera, donde se dice que fue uno de los vientos huracanados más terribles que se vivió en el mundo. Está en la escala de peligrosidad. Fue en octubre del año 2015, donde literalmente ocurrió algo devastador en esa zona. Y uno dice, wow, la furia del viento es la furia de la tormenta, es la furia de algo que está determinado, estudiado para venir a derribar, a destruir y a llevarse todo a su paso. Ahora yo te pregunto, en la vida que hasta ahora llevas, según la etapa de vida que tienes, ¿cuántas tormentas has tenido que enfrentar? ¿Y qué tipo de tormenta? Tal vez sean tormentas familiares, tormentas con los hijos, con el esposo, con la esposa, tormentas económicas, tormentas también en el matrimonio, en lo laboral, que al final son tormentas que de alguna manera te sacuden. Y no sé cuál sería la velocidad del viento que golpea en ese momento tu vida, que poco a poco vas viendo a veces a gente muy erguida, caminando con fe, y en otro tiempo la puedes ver muy encorvada a causa de la tormenta en la que está sumergida. Y se trata ciertamente de que muchas veces las barreras de protección que tenemos no son las que suficientemente hemos practicado, esas disciplinas espirituales. Y fíjense que en lo físico, las tormentas siempre, cuando vienen, hay recomendaciones. No estar en lugares abiertos, buscar un refugio, no estar cerca de póster eléctrico, antenas o bardas, porque todo esto hace conexión con rayos cuando esta tormenta es eléctrica. Y aquí hemos visto en el llano a mucha gente que a veces dicen, la partió un rayo, la mató un rayo, porque eso es lo que desencadena, sobre todo por la parte de sabana, y que aquí ocurre mucho eso de los truenos y de los relámpagos. Así que dan sugerencias para que las personas puedan saber que hay peligro, porque de otra manera, ¿qué sentido tiene una barrera de protección en tu vida? Porque tú te vas a esconder si es tan bonito ver los relámpagos, para quienes les gusta, porque a otros, cuando viene acompañado de trueno, eso es algo que hasta dentro de la casa algo produce en las personas. Así que hay instrucciones, hay sugerencias, hay recomendaciones, al igual como en lo espiritual cuando vienen situaciones a nuestra vida. Así que nosotros podemos entender que debemos de saber que en medio de todo nos vamos a encontrar con cierta fase. Creo que se me adelantó la fases de una tormenta. Hay 3 fases, y aquí yo quiero que nosotros agarremos un poco en cuanto a cuál pudiera ser la nuestra. La fase de cúmulo, que es cuando está en pleno desarrollo, cuando produce en la persona algo. Por ejemplo, en la naturaleza nosotros vemos los vientos, se están llevando los techos, las aguas se están moviendo, las olas alcanzan algunos cuantos metros de altura, y en medio de todo está el cúmulo, está en desarrollo la tormenta. Luego pasamos a la fase de madurez, que es cuando ya comienza a ceder para culminar. Eso pasa 1 minuto, 2 minutos de vientos, y esto es suficiente para que traiga una situación alarmante, para luego decir, ya cesaron los vientos, ya culminó, pero está el desastre. Sin embargo, no sé si ustedes han escuchado que a veces se dice, pero hay un riesgo de que repita, ¿sí? Va a repetir la tormenta. Así que todavía no podemos hablar que es la fase de disipación cuando finaliza por completo la tormenta.
está el desarrollo, está el momento en que ya bajan los vientos, se va como normalizando todo, pero la amenaza no ha pasado. Está entonces la fase de disipación, que es donde finaliza la tormenta. Y yo estudiando esto, yo decía, Señor, qué tremendo cuando estás en la fase de cúmulo, donde el viento te está soplando a muchos kilómetros por hora, o sea, pasa de 40 kilómetros y va subiendo y va llevando velocidades como la de el huracán Patricia, donde la imagen no fue tan grotesca, yo la quería más tú sabes, más dramática. Y dice que alcanzó 400 kilómetros por hora. Esto es una exageración en los vientos que golpean y que a su paso se llevan todo para destruir. Así que yo decía, yo creo que yo viví algo parecido. Yo creo que a mí se me aceleró a 400 kilómetros por hora el día que me volvieron a decir: usted tiene cáncer. Y yo dije, wow, se arreció la cosa, porque ya lo había pasado. Ya había superado aquella época, 13 años atrás, que ocurrió, y fueron muchas preguntas que aún los médicos se hacían. Así que yo dije, comienzo en pleno desarrollo mi cúmulo y debo de levantar esas barreras de protección que Dios me ha dicho que debo tener. Ya cuando vengo a la etapa de la disipación, la fase que finaliza, usted puede observar a alguien que está hablándole a usted, como bien me dijo mi pastor, que facilito se ve, ¿verdad? Se ve facilito allí, con un arregladito, bien peinadito, para que el pelo no, tú sabes, por amor a ustedes, por representar al reino. Pero no siempre fue así. Y para quienes están cursando la materia del cáncer, saben todo lo que se pasa, lo que es, lo difícil, cómo te deterioras en todos los aspectos. Y si no tienes las barreras de protección internas espiritualmente, te derriba esa tormenta. Porque anticipadamente Dios nos da la promesa y nos da la palabra. ¿Y qué nos manda Él? A que nosotros tengamos en cuenta todo esto. Ahora, cuando vamos al Salmo 107, 29, hay allí una promesa y es donde queremos ya entrar en materia. Salmo 107, 29, ¿qué dice? Cambió la tempestad en suave brisa. ¿Cómo nosotros podemos ver en medio de lo que nos está pasando que aquel golpe tan fuerte que el viento produce, ahora puede el Señor traer una suave brisa? Se sosegaron las olas del mar, se sosiegan, viene bonanza, viene la tranquilidad, viene la quietud. Cuando estamos metidos en el viento, no nos imaginamos que va a cumplirse, que Dios cambió en aquella experiencia cuando el salmista está diciendo que cambió la tormenta por suave brisa. Mi pregunta es, en este momento que estás en tu viento huracanado, en tu tormenta, ¿realmente puedes creer que va a cambiar la tempestad por suave brisa? Hay algo suavecito, ¿sabes? Que es agradable. Cuando uno tiene calor, lo disfruta, ¿verdad? Es muy diferente a cuando el viento está aceleradamente 160 kilómetros por hora, 180 y va subiendo 200 kilómetros por hora, y así va subiendo hasta convertirse en una tormenta que tiene su numeración del 1 al 4. Yo te pregunto, ¿cuál es la numeración de la tormenta que en este momento tú estás enfrentando? Según el modelo y según el tipo, porque eso lo sabemos quienes lo estamos viviendo. Ahora, ¿qué nos ha prometido el Señor a nosotros, a ti y a mí? ¿Qué nos ha dicho? ¿Qué es lo que el Padre quiere levantar
en medio de este viento huracanado que viene de cualquier lado, del norte, del sur, del este y del oeste, hay un viento que está golpeando, hay un viento que está tratando de desbaratar la nave, hay un viento que está tratando de destruir tu asignación, hay un viento que está tratando de desviarte del propósito, hay un viento que está tratando de sacarte de circulación, inclusive hasta las barreras de protección más poderosas en la tierra es capaz tal vez esa tormenta de derribarlo. Y es donde uno dice: Señor, tengo que volverme necesariamente a buscar la barrera de protección de una conexión auténtica, genuina contigo, para que se pueda evidenciar que aunque pase lo que pase, yo sigo confiando que en medio de la tormenta tú vas a convertirlo en una suave brisa, tú vas a convertirlo en algo que me va a fortalecer, que me va a llenar y que me va a llevar a no rendirme ante la mentira del enemigo. Y pasa un fenómeno: muchas veces nosotros nos encontramos cuando ya las cosas están a punto de lograrse la coronación del éxito, es cuando a veces se incrementa más todo para que uno suelte lo que uno ha determinado en el Señor. Así que Hechos capítulo 27, vemos aquí a un protagonista muy conocido que es Pablo. Pablo, según Hechos 21, 22, 23, 24, 25, 26, vemos a un Pablo que a causa de haber determinado seguir a Dios, seguir a Cristo, seguir el camino que él antes perseguía y que antes él mataba a cristianos, viene un Pablo entendido en los tiempos que ahora debe enfrentar y viene trabajando, haciendo una labor extraordinaria, predicando, la gente convirtiéndose, la gente testificando de lo que estaba ocurriendo a causa de la predicación de la palabra. Pero mucha gente dice que es que cuando es de Dios no hay ningún obstáculo. Yo no sé de dónde sacan eso, porque a mí la Biblia no me dice eso. A mí la Biblia me habla de personas que vivieron situaciones muy difíciles, y Pablo estaba allí, dice: pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. El Euroclidón estaba allí frente a él, estaban los vientos del norte, los vientos del este, y estaban cruzándose, llevando a una gran tormenta en medio del mar donde él iba navegando. ¿Y sabe por qué? Él no iba de paseo, él no iba a hacer un tour de estos, ¿sabes? En barcos, embarcaciones. Ay, voy a recorrer el mundo, un crucero, vamos. No. Él estaba allí en ese barco en ese momento, y por cuestiones de tiempo no me puedo poner a predicarle de lo que viene atrás. Solo sé que les voy a dejar la tarea de que lean estos capítulos, porque Pablo estaba intencionalmente predicando donde Dios lo enviaba a predicar, y pasó por muchas ciudades hasta que llegó un momento que se alborotó la gente endemoniada en contra de Pablo y comenzó a acusarlo de lo que él no era, y comenzó a acusarlo de lo que él no había dicho, y comenzó a querer al punto tal que lo mataran. Y dicen que más de 40 hombres se levantaron a ayunar endemoniados para que mataran a Pablo. Imagínese usted, para quienes a veces no nos es revelado el ayunar mucho, me tengo que meter, no es que yo sé, pero me tengo que meter. Y uno dice: no, pero es que los demonios también, la gente que le sirve al diablo sabe ayunar. Y en este momento hay muchos hombres de alta jerarquía en el mundo de las tinieblas que están en completo ayuno, producto de estas fiestas de Halloween, para que el día 31 de octubre ellos puedan coronar mayores poderes en el mundo de las tinieblas. Están ayunando, están declarando, están profetizando maldición sobre la iglesia. Y últimamente nosotros en la casa estamos, mira, ¿sabes qué? Tenemos que proclamar lo que dice Colosenses 2:14 y 15.
todos los decretos, todas las maldiciones, todo lo que lanzan contra el pueblo de Dios, contra la iglesia de Cristo, contra las familias que hemos decidido caminar de la mano, fueron canceladas y quebrantadas en la cruz. Y el Jesucristo resucitado dice que los clavó en la cruz. Dice que los venció, que venció las potestades y los principados. Así que no podemos subestimar el mundo de las tinieblas. Y mucha gente, por subestimar, por creer que es muy fuerte a sola y creer que vive una vida independiente, se le olvida que nadie puede caminar por mucho tiempo y permanecer en pie si se desconecta de la fuente. No puede. Mire, ni que quiera, no llegará muy lejos ni que quiera. Porque ya está aprobado el modelo de Cristo. Y el modelo de Cristo es interdependencia. El modelo de Cristo es yo lo necesito y usted me necesita. El modelo de Cristo es que te necesito para que camines conmigo. Quiero que me acompañe. No soy sabio en mi propia sabiduría. Yo reprendo la autosuficiencia de mi vida. No es la vanagloria, no es el ego, no es que veas luces. Es que en todo momento, en el tiempo y en el espacio, puedas seguir siendo la misma persona que ama al Señor. La misma persona que aun cuando le vituperen, cuando traten de acusarle como pasó con Pablo, pueda permanecer. Sigue diciendo el versículo 20, Hechos. Como pasaron muchos días sin que apareciera ni el sol ni las estrellas, y la tempestad como seguía, no disminuía, la cosa empeoraba. ¿Qué perdieron? Toda esperanza de salvación. Hay gente que en la actualidad han perdido toda esperanza, y cuando antes habían degustado las promesas y la intimidad con el Señor, hoy se encuentran que han perdido toda esperanza, porque parece que no hay sol, parece que no hay nada agradable, parece que por donde meten la cabeza le golpean y se la cortan. Y es justamente allí en el campo de batalla, que es nuestra mente, donde tenemos que levantar una barrera de protección y declarar lo que dice la Biblia. La Biblia dice: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Jesucristo. Yo no lo entiendo, no sé por qué me está golpeando esta barca, mi barca, pero si hay algo que yo no estoy identificando, si tengo un área ciega en mi vida, hay que clamar y decirle al Espíritu Santo: por favor, abre los ojos de mi entendimiento, ayúdame a corregir lo que no está bien. No importa cuántos años lleve en el Evangelio, yo tengo que aprender todos los días, porque todos los días Dios tiene una porción para mi vida y para tu vida. Todos los días Él tiene algo que quiere acomodar en nuestra vida. Pero queremos caminar divorciados del Señor. Se había perdido todo. Tal vez hoy pudiéramos nosotros estar diciendo: ya esto no es para mí, esto será para todo el mundo. Ya yo tengo muchos años y a mí no me va a pasar nada bueno. Alguien me dijo en una oportunidad: pastora, ¿y usted cree que después de tantos años y después de usted haber pasado el cáncer, usted va a ser la misma? Le dije: no voy a ser la misma. Por supuesto que no voy a ser la misma. Voy a ser mejor. ¿Y sabe por qué? Porque he conocido casi que cara a cara a mi papá. He sabido que Él es el que me ha sostenido. Y cuando todo me acusa, me golpea, me vitupera, es cuando quito mi mirada de la ecuación terrenal y digo: tengo que poner la mirada en lo que mi Padre me ha prometido. Si tú estás conmigo, si tú lo has hablado, si tú lo has prometido, yo te creo. Es lo que Él dice, no lo que yo digo. Y tal vez la emboscada te viene de casa. No importa de dónde venga el viento, si Dios te lo dijo, Él lo hará. Si Dios te lo ha prometido, Él lo va a hacer. Yo no sé cómo, pero Él lo va a hacer. 27-22. Ese versículo dice: pero ahora los exhorto a cobrar ánimo. Todo esto tiene, cuando usted lee y se sumerge en esta historia, yo le estoy saltando solo los versículos,
Pero Pablo estaba en el alta mar. Pablo estaba siendo llevado con el emperador en Roma, como él lo había pedido, para ser juzgado, porque con los anteriores no había sido encontrado culpable de nada de lo que le acusaban. Le decían: tienen que matarlo. La gente se alborotaba, se endemoniaban más, y Pablo llegaba y pedía la palabra, y Pablo trataba de explicar qué era lo que estaba pasando. Yo lo único que estaba haciendo era predicando. Estaba hablando de la resurrección del Cristo que yo creo ahora. Antes lo perseguía, pero ahora yo creo en Él. Estoy diciéndole a la gente que Él es el camino, que Él es la verdad y que es la vida. Le estoy diciendo a la gente que si tu problema no cambia, Cristo te lo puede cambiar. Le estoy diciendo a la gente que si estás cansado de la tormenta, salte del círculo vicioso y acude al camino que es Cristo. Cuando de repente la turba comenzó loca a gritar: tienen que matarlo, se levantaron los endemoniados, vamos a ayunar más de 40 hombres, mira, hasta que no lo maten. Y a mí eso me da un mensaje. El diablo también dice: hasta que no vea a esta mujer destruida, yo no le voy a soltar. Hasta que yo no vea este hogar destruido, yo no le voy a soltar. Hasta que yo no vea a los hijos haciendo lo malo, yo no los voy a soltar. Y los demonios ayunando y el pueblo de Dios tragando y tragando y tragando. Y queremos ver cambios. En esta zona gastronómica tan deliciosa es difícil ayunar. Pero mis amadas del Señor y amados, hay que ayunar. Una barrera de protección extraordinario es determinarse y decir: yo levanto ayuno, porque yo no me voy a dejar que el enemigo me derribe. Yo levanto ayuno porque no voy a permitir que el enemigo venga a querer destruir lo que mi Padre ha dicho que es de edificación. Así que Pablo en alta mar sigue y sigue y sigue allí. Y de repente el hombre de visión, el único que iba allí en esa barca frágil, una barca frágil, se levanta con una palabra rectora, se levanta con una visión clara, se levanta con una convicción firme en su espíritu de que se trata de lo que Dios ha dicho. Y dice: ahora les exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se va a perder el barco. Y era como difícil que la gente le creyera. ¿Cómo es que eso? Estamos aquí en el mar Mediterráneo, estamos en esta situación, y ahora este loco se va a parar a decir que hay un cambio. Como la gente cuando dice: Venezuela tiene respuesta de Dios, Venezuela va a cambiar, Venezuela está en una transición, Venezuela está en la mirada de Dios, Venezuela tiene gente aguerrida, Venezuela tiene gente de renombre en el reino de Cristo, que sabe pelear con las herramientas de Dios. Y se para ahora este loco, que de paso preso. ¿Qué credibilidad pudiera tener? Está preso. Si fuera tan ángel y tan santo, no estuviera preso. ¿Sí o no? Y resulta que sigue el siguiente versículo. Y ahí está un Pablo. Anoche, el tipo convencido, se me apareció ¿quién? ¿Un ángel de quién? Porque también hay ángeles del diablo. Pero se le pareció el ángel de Dios, a quien pertenezco y a quien sirvo. ¿Sabes qué? Una barrera de protección, la identidad. A quien pertenezco y a quien sirvo. Se me apareció el ángel de Dios. Siguiente versículo. ¿Qué le dijo? Y me dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Dígale a la que tiene a su lado o al que tiene a su lado: no tengas miedo. Tienes que comparecer ante el César, y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que a causa de un hombre o una mujer de Dios, los que están a tu alrededor también van a recibir el cuidado, también van a recibir la promesa, también van a recibir la protección, porque Dios es un Dios de palabra,
porque Dios si lo ha dicho, Él lo hará. Yo no sé con quién te estás rodeando, yo no sé tal vez quiénes están a tu alrededor, pero no mires la tormenta. Mira la gente que también tiene que recibir el favor de Dios a causa de tu llamado. Mira la gente que se acerca a ti sedienta, con vientos huracanados, y hay promesa también para esa gente. Allí estaba. Él tenía que seguir dando testimonio. Pablo tenía más de 2 años preso, pasando un proceso. Yo no sé cuántos años llevas en el proceso y no ves nada. Porque es verdad, a veces pasamos años en una misma situación y no vemos nada. No vemos sol, no vemos nada. Y a veces perdemos la esperanza de lo que Dios nos ha prometido. Vengo de parte de Dios a decirte: es tiempo de que cambie esa tormenta. Es tiempo que del cúmulo pase a la fase de disipación, donde se diga se terminó. Yo estoy ahorita esperando que a mí me digan en el proceso protocolar del cáncer, en la parte biológica, porque en la espiritual ya yo sé. Yo camino en la vida y sé que ya pasó. Pero según los expertos en la ciencia, tenemos que esperar que lleguemos a los 5 años para que digan fase de disipación. Ya no hay nada, ya no hay amenaza, se acabó, se acabó. Y sin embargo yo vivo anticipada. Yo por la fe estoy diciendo: ya se acabó, no volverá. Estoy sana,